Una vez me acuerdo en una asamblea, un compañero citó una frase de Carlos Jauregui, militante de la CHA, que algunos aprendimos a conocer en ese espacio, y que decía que mientras la vergüenza fuera norma, el orgullo sería revolucionario. Y en ese debate se empezó a saldar un poco el posicionamiento que cada uno tenía sobre un modo de adjetivar lo popular de nuestros barrios, que claramente está cargado de una connotación negativa. Inmediatamente lo villero se asociaba al recorte de la villa que históricamente hicieron los grandes medios de comunicación, mostrando la mierda que flota pero nunca las cloacas tapadas, decíamos nosotros, ¿no? Discutiendo cómo termina la inseguridad pero no cómo empieza, discutiendo cómo morimos pero no cómo vivimos. Y para nosotros reivindicar la cultura villera nunca fue reivindicar la precariedad. Reivindicar la cultura villera tenía que ver con reivindicar lazos de solidaridad que permitieron en barrios avasallados, abandonados por el Estado durante un montón de años, pudiera subsistir una cultura de la comunidad para la felicidad. Y eso sigue existiendo, sigue siendo espontáneo que existan asambleas semanales en todos nuestros barrios, cuando en muchísimos barrios que socioeconómicamente uno supone más holgados, más acomodados, no podés coordinar ni siquiera una reunión de consorcio. Entonces de la cultura villera empezamos a exaltar todos esos rasgos que su faceta humana le dio. Ir al kiosco y no conseguir un sándwich porque se acabaron, que no venga el delivery porque ni a 15 minutos del Obelisco de la villa tiene teléfono de línea, y que venga la kiosquera y te trae un plato de guiso que cocinó en la casa. O que se largue a llover y tu casa se llene de mierda, pero mientras estás sacando la mierda te encontrás con un vecino que ese día no se inundó y te viene a dar una mano. La cultura de la colecta para pagar un velatorio, que nunca es causal de informe de televisión, pero en el barrio un velatorio sale más caro que el ingreso promedio, y nunca hubo un vecino o una vecina que no pudiera despedir a un familiar como se merece, porque se hace una colecta casa por casa, cada vecino va poniendo lo que puede y adelante. Por supuesto que a medida que se intensifican esas situaciones desesperantes, esas carencias de primera instancia, se hace más difícil sostener esos lazos humanos en una sintonía de armonía, de fraternidad, de sororidad cotidiana. Este gobierno, a medida que intensificaba sus prácticas hostiles contra los sectores populares, desde sus instituciones, desde sus medidas macroeconómicas, aplicaba muy buenos bomberos en la calle y en el territorio para esos incendios que hasta entonces no se percibían o no chispeaban desde tan cerca. Empezó mucha obrita pública de canchita, placita, fachada o bulevar, con pequeñas cooperativas a las que de alguna manera iban intentando resarcir en lo inmediato de una discusión que intentan interferir siempre antes que llegue a los barrios. El problema es que ahora eso se rebalsa en forma de certificados de desnutrición en escuelas que no lo tenían desde que sus docentes son docentes, en remiserías que bajan la persiana porque el remis del barrio funcionaba un poco traccionado por la estigmatización que inhibe a los taxis a entrar al barrio, pero el remis del barrio lo paga el vecino del barrio. Una realidad que tiene al 25% de los argentinos sin agua, al 50% de los chicos por debajo de la línea de la pobreza. De frente a eso, con mucha más unidad, intentamos organizarnos. Creo que lo único bueno que pasa en este momento tan macrista es que nos termina encontrando a muchos que tal vez hubiera sido bueno nos encontráramos antes. Está buenísimo que se pueda discutir de qué manera sectores con ingresos medios se diferencian o se aproximan a la lucha concreta, material, codo a codo, de los sectores que históricamente fueron más postergados. Pero lo antinatural es el desencuentro de la clase trabajadora y lo natural es el encuentro. Entonces, cuando de alguna manera vemos una intervención territorial con una práctica prepotente, seguro somos los primeros en marcar la cancha y evitar esa hegemonía de la blancura, ese monopolio de la clase media que muchas veces sigue restringiendo los lugares de poder y de visibilidad a los sectores más postergados históricamente, aunque sigan siendo los que sostienen los palos de la bandera, los que sostienen las movilizaciones, los que sostienen el trabajo más cotidiano. Pero a veces pasa lo contrario, y cuando pasa lo contrario también nos intervenimos a nosotros mismos para recordar
que Rodolfo Walsh, el Che Guevara, el padre Mujica y un montón de compañeros detenidos, desaparecidos y de activismo durante los años de democracia han sido fundamentales también en esa participación, en ese compromiso. Creo que la marginalidad de la primera persona villera, indígena, popular, en los canales de comunicación, en los medios de educación, fue generando también que se instalaran lugares comunes que cuesta de construir. Aún desde sectores progresistas nos hablan de ir a dar educación popular. Y yo decía, pero pará, ¿cómo dar? Si es educación popular, vení y llévate un poquito también de lo que acá se ha aprendido. Porque todo esto que ha funcionado mal durante tanto tiempo, este sistema que nos impusieron a sangre y fuego con dictaduras en toda la región, que potenciaron con políticas neoliberales en los 90 y que ahora tiene una nueva oleada a contramano nuestra, se construyó en buena parte con el aporte intelectual de sabios académicos y políticos procedentes de sectores sociales que tuvieron muchas más comodidades que las que tuvieron los vecinos de los barrios. Entonces intentamos de construir eso en un debate sensato, que sea abierto, pero que no esconda la mugre debajo de la alfombra. Ahora nos invitan a veces a disertar en universidades donde antes no nos dejaban entrar a vender la revista para contar cómo la hicimos. Y en general cuando nos invitan a esos paneles, compartimos con compañeros con los que pensamos parecido, aunque no nos conozcamos personalmente o aunque sean héroes intelectuales intergalácticos convocados por todas las conferencias del mundo. Entonces empieza la disertación y poco a poco vamos llegando al consenso de que mayoritariamente la institución académica genera conocimiento teórico y los movimientos populares en nuestro recorrido vamos generando conocimiento que mayoritariamente es práctico. Y después llegamos a un consenso respecto de la valorización de esos saberes, los teóricos y los prácticos. El problema que tenemos es que el consenso sobre la valorización de esos saberes es teórico y no es práctico, porque ellos siguen teniendo la teca de las universidades públicas, de los estados, para encontrarse sus cabezones iluminados en cualquier lugar del mundo cada 2 meses, y nosotros no podemos encontrar a los vecinos de Zabaleta con lo de la 1.11.14 porque no tenemos para cargar la SUBE. Creo que un movimiento de base latinoamericano somos todos los movimientos populares de América Latina. A veces no nos damos cuenta, pero cuando nos preguntan cómo hicimos para encontrarnos, los vecinos de la Villa Zabaleta con los vecinos de Colonia de Guadalupe en Guadalajara, del barrio Oasis de Medellín, de Isla de Gaspar en Uruguay, nosotros les preguntamos cómo hicieron para separarnos, porque claramente hay una historia, una cultura, una idiosincrasia común que hace a la patria grande y que también hace a la patria baja, decimos nosotros, ¿no? Obviamente que no hubiéramos tenido desde ninguno de esos puntos la posibilidad de financiar esos encuentros, esos foros, pero lo que el conocimiento territorial nos permitió en materia de comunicación nos habilitó encuentros, invitaciones que iban trazando redes entre comederos, medios comunitarios, experiencias de base o experiencias de urbanización, y cada una de esas enriedes intentábamos que pudiera persistir, porque durante mucho tiempo nos las pasamos, al menos mi generación, hablando de la patria grande, del concepto, de lo que representa para todos nosotros, de cómo traccionaba el imaginario, las utopías de los que consideramos referentes históricos de nuestros movimientos, pero se nos hace muy difícil poder materializarlo, porque en la democracia representativa y liberal, cada 2 años nos encontramos un poco compitiendo entre los parecidos, y eso a veces nos encierra en falsas fronteras que no hacen a la realidad de la dinámica que nosotros vivimos todo el tiempo. Tanto en México cuando nos tocó dar una charla, como en Medellín, o como en Uruguay, o como en Cuba, encontramos compañeras y compañeros que habían vivido un recorrido igual al nuestro, y nadie se sorprendía de los que viajaba desde la villa, porque la patria grande en los barrios no es un concepto filosófico, es el desayuno,
Si vos venís a Zabaleta, te parás en la Plaza Kevin y a las 8 de la mañana caminás por todas las casas, vas a ver que hay uno desayunando chipa, hay uno desayunando sopa con arroz, hay uno desayunando una empanada de papa con carne, y otro desayunando tostada con manteca, y otro que no desayunó nada ese día y entonces se fue a morfar a lo de otro. Eso se construye así. Y entonces, si nosotros somos todos hijos de un mismo genocidio hace 500 años, de un mismo genocidio hace 42, o de un pobricidio que estamos sufriendo ahora mismo en todos los países de América Latina, entonces tenemos que ser hijos también de la misma resistencia. Bueno, la Poderosa nació un poco de varios desencantos. Allá el fervor de las asambleas del 2001, vecinos que venían descreídos de las propuestas o las experiencias que habían atravesado en la política más tradicional, y también compañeras y compañeros que llegaban desde afuera de los barrios, escapando un poco de la dicotomía entre la izquierda y el peronismo, llevada a una intensidad suprema en ámbitos estudiantiles, como de poder generar una plataforma que unificara todo ese proceso, ¿no? Entendiendo que las características de nuestra organización de base nos ubicaban en ese punto de partida. Digamos, a muchos de nosotros nos gustaría decir que venimos de un barrio marxista-leninista, que venimos de un barrio peronista. Venimos de un barrio pobre, que tiene más contradicciones que la mierda, y que en ese escenario tiene que ir pudiendo saldar consensos para que el número, la cantidad, la potencia, las cabezas, las ideas, las manos de compañeras y compañeros en el mayor número posible permitan alcanzar algunas conquistas. Ese es un proceso que nosotros pensamos siempre a mediano o largo plazo, no desconociendo ni despreciando la disputa política tradicional inmediata que se define cada 2 años. Entendemos absolutamente que ese es un espacio de disputa central y que de lo que suceda en ese espacio depende en buena parte si vamos a tardar días, décadas, siglos en alcanzar muchos de los sueños que podemos tener en la plataforma social. Por eso nunca nos paramos en un lugar de confrontación con la política partidaria, ni tampoco de juzgamiento. Es muy fácil, sin la necesidad de generar concesiones o recursos para dar esa pelea, ubicarse afuera para juzgar a esta, a aquella. Me parece que desde el lugar que nosotros nos ubicamos entendemos que es otra manera de hacer política y que es complementaria. Muchas veces desde el poder más concentrado intentan hacer lo posible para que nosotros confundamos esos procesos. Nos hacen creer que si medianamente pudiste armar algo interesante en lo social, eso quiere decir que estás preparado para saltar a la política partidaria. Primero, como si fuera una instancia superior de participación, de compromiso, de activismo, de protagonismo. Y segundo, como si fuera una instancia inmediatamente sucesiva. Como si yo te dijera que por metiste 3 triples jugando al básquet, ya estás para ir a la selección de fútbol. La realidad es que hay un montón de variables que cambian del plano social al plano de lo partidario, que no está ni bien ni mal, son distintos. Entonces eso nosotros lo medimos de esa forma, y también nos preguntamos sobre nuestro devenir, que es dinámico. Todos nuestros consensos son sometidos a revisión de manera permanente. ¿Por qué revalidamos ese lugar? Y hoy lo revalidamos. Si vos me decís, la Poderosa va a estar en una terminal electoral en el año 2019, la Poderosa va a estar apuntalando los intereses de nuestro barrio, de nuestro sector, de toda la vida, favoreciendo de manera menos directa, si querés, a las expresiones que de alguna manera levantan la bandera de nuestros barrios. Ahora decís, bueno, pero hay que ir a las elecciones porque si los espacios que no tomamos son espacios que toman otros. Lo sabemos y creemos que hay otros tomando esos espacios que dicen cosas muy parecidas a las que decimos nosotros. Y yo te lo voy a dar vuelta a tu pregunta, ¿no? Porque yo no creo que nosotros podamos traer a Rodolfo Walsh al presente, pero estoy absolutamente convencido de que Rodolfo Walsh nos trajo al presente a nosotros. Rodolfo Walsh representa, para la mirada de los que hacemos la garganta, de las que pensamos un movimiento político desde los barrios, la historia del silencio. Rodolfo para nosotros es la historia del silencio. En Rodolfo convergen un montón de compañeras y compañeros que nos hubiera encantado conocer y no los podemos conocer ni revolviendo los libros de historia, donde vas a encontrar un montón de información de aquellas y aquellos que por suerte en buena hora venían a los barrios a poner el hombro, a poner el cuerpo, aunque eso les costara la vida. Pero vas a encontrar muy poca información de las vecinas y los vecinos que había dentro de los barrios.
A Rodolfo le costó un montón de pedazos de plomo en el cuerpo, entre otras cosas, soñar un semanario villero. Y nos ayudó a nosotros a pensar en el poder que tenía la palabra para salvarnos de sus balas, aun cuando nos hubieran pegado. Para nosotros, la palabra es el quinto elemento, y así lo defendemos, porque nos parece que resignifica y reinventa los otros cuatro. A vos te cuentan el agua todos los días, desde los socios de AISA, pero el agua es bien distinta cuando te lo cuentan nuestros compañeros de la Asamblea de San Juan, que ven los ocasionales derrames de cianuro de la Barrick Gold cada par de meses. El fuego es una cosa contado por la CNN o Clarín o cualquiera de los socios de quienes proponen políticas bélicas por cuestiones económicas. Y nosotros creemos que el fuego sería muy distinto si a nosotros nos los contaran los niños palestinos. Nos parece que el aire se puede ver de una forma cuando se prende una luz roja que dice aire en cualquier estudio de televisión, y se puede ver de otra hablando con las madres de Ituzaingó que siguen batallando contra Monsanto todos los días. Y dentro de poco vamos a estar acompañando a la familia de Santiago Maldonado para discutir, además de la justicia por su asesinato, por ese crimen de Estado, por ese ahogamiento en condiciones tan naturales como los ahogamientos de las víctimas de los vuelos de la muerte, para discutir también que la tierra no es solamente lo que dicen los socios de Benetton, la tierra también es eso que dicen los mapuches. Es qué palabra y es cómo la palabra, porque a veces nosotros hablamos mucho y es cierto, hablamos fuerte y es cierto, y quedaría más lindo que no gritáramos y es cierto, pero a veces lo que está mal es no gritar. Ellos nos enseñan a escribir en tercera persona, para que no se note nunca que casi siempre escriben los mismos. Aunque vayan cambiando de manos, escriben los mismos. Y cuando no son los mismos, se nota mucho. Hoy, por suerte, hay jóvenes de 20 y pico. Estamos viviendo por estos días los frutos de las investigaciones de Ari Lijajad, de Juan Amorín, de Jabrowski. Me parece que hay una camada de pibes que retoma mucho de esos valores, mucho del valor de la palabra para poder volverla a poner en discusión desde otro lugar y para poder dar visibilidad y voz a aquellos que históricamente no los tuvieron. Se piensan urgente y colectivamente. Y se piensan como el derecho a la vida, como el derecho a la vida. Los derechos humanos no representan solamente las reivindicaciones igualmente necesarias, igualmente urgentes por aquellos crímenes de lesa humanidad que arrasaron en el pasado, sino también en el presente para poder evitar hacia el futuro. Y es en ese plano donde nosotros consideramos fundamental que existan plataformas que estén ajenas a la dinámica necesariamente partidaria de la política electoral. Nos parece que es fundamental. A nosotros esos procesos nos permitieron sostener discusiones entre las mismas vecinas, los mismos vecinos, durante muchos años, y que muchas compañeras que en otro momento no hubieran ni aceptado debatir la legalización del aborto en el barrio, aún sosteniendo su posición original, habiéndose cargado de otra información, de otra mirada, de otras experiencias, hoy puedan decir: se está jugando una instancia decisiva en ese recinto, este debate va a seguir, pero mientras siga, que cada compañera sea dueña de su decisión. Eso floreció fruto de un trabajo militante de un montón de compañeros, de compañeras que además de hablar estaban dispuestos a escuchar. Y el control popular a la fuerza de seguridad también es una alternativa que generamos desde los barrios para cuidarnos de los que en teoría nos vienen a cuidar. Una comisión de vecinos que regula el accionar arbitrario de la fuerza de seguridad en comunicación directa con la Procuración contra la Violencia Institucional, con el CEL, con el Organismo de Derechos Humanos, con la Fiscalía, pero sin pasar por los destacamentos policiales que administran el delito adentro de nuestro barrio. Y esa no es una solución para la villa, ese no es un salvavidas para la villa, ese es un aporte del conocimiento concreto, práctico, histórico de nuestros barrios para el conjunto de la sociedad, porque el control popular a la fuerza de seguridad te da un canal de ida y vuelta con el sistema judicial. Cuando un fiscal recibe la información de un crimen que acaba de suceder en el barrio y reformula la propia, lo que encontrás es un mismo informe escrito en código
policial o el lenguaje judicial, pero la campana es esa. Y aun cuando ese fiscal tuviera la voluntad política, la valentía de inferir que hay una participación de la fuerza y entonces intervenir al territorio, entonces tiene que llamar por teléfono a una de las fuerzas de seguridad para que lo acompañen a ese territorio. Entonces, generándose un control popular a la fuerza de seguridad, que ojalá sea un proyecto de ley y que va a ser uno de los temas en el foro latinoamericano, porque son varios los países de América Latina donde se está planteando como refuerzo a los ministerios públicos fiscales que debieran controlarlas desde siempre, le permite al barrio tener un canal para sacar la voz, la palabra, la versión de la comunidad, y a la justicia tener un canal de acceso a otra verdad que no sea la de los mismos que administran los derechos humanos o la invisibilidad histórica que han tenido nuestros barrios desde siempre. Derechos humanos para nosotros es el derecho a la vida, y el derecho a la vida tiene que ver sí o sí con la integración urbana, con la posibilidad de que una ambulancia pueda entrar al barrio, de que un tendido eléctrico abandonado por el gobierno de la ciudad hace 40 años no nos ocasione la muerte de una vecina. Esos derechos humanos tenemos que poder discutirlos, y en algún momento tenemos que dejar de discutirlos para empezar a ejercerlos, porque al final de cuentas son derechos humanos y para nosotros siguen siendo nomás una discusión. Creo que hay cuentas pendientes que son estructurales y que a la demanda de la comunidad villera se sintetizan en la integración urbana, en el proceso de urbanización, en el derecho a la vida. Pero en este nuevo escenario y después de esta oleada a contramano que los gobiernos de derecha han tenido en la región, creo que también va a ser necesaria y urgente una recomposición de la patria soberana en el marco de una integración regional. Creo que va a ser necesario aumentar el protagonismo de los sectores populares, de verdad, en las mesas de decisión, en las instancias de visibilidad. Y creo que no va a ser necesario, va a ser inapelable atender los mandamientos impuestos por la oleada feminista que efectivamente y en buena hora está sucediendo, y que es la que termina ordenando en buena parte la agenda mediática y la agenda política en las escasas o breves buenas noticias que tenemos por estos tiempos de mucho troll de Twitter, pero también mucho troll de televisión. Mano de obra barata para el poder concentrado, supuestos personajes farandulescos que se presentan como outsider, que pagan un caché para sentarse en una mesa de un almuerzo televisado, en un panel, a instalar cualquier cosa, y después canales para oficiales que funcionan como comisarías sin cartel, conducidas por prefectos sin identificación. Pero cuando cualquiera de esos actores de la comunicación masiva intenta grotescamente tergiversar el rumbo de la realidad que todos vemos, que todos vivimos, o la manera de describirla, ahora se topa de frente con una pibita de 13, 14 años que agarra el micrófono y lo saca a pasear hasta el ridículo por delante de todo el mundo. Entonces me parece que de cara al escenario que viene, ese es uno de los puntos que nos da esperanza. Durante mucho tiempo la militancia de nuestra generación estuvo convencida de que su espíritu antiimperialista en algún momento se iba a llevar puesto también al patriarcado, y me parece que hoy la esperanza que nace es que el movimiento feminista se lleve finalmente puesto al capitalismo. Creo que esa es verdaderamente una esperanza, y que debe sí o sí ser una buena y gran noticia para todas nosotras y todos nosotros, siempre y cuando entendamos que lo que los motoriza, lo que nos tracciona, lo que nos ilusiona, tiene que ver con nuestra causa y no con el lugar que nos toque ocupar a cada uno en el marco de esa causa. El sapo Pepe y no me da ninguna vergüenza. Eve Bonafini y Norita Cortiñas. Evita la humilde de las abanderadas, porque me hace acordar a Nelly, la madre del comedor Evita, en el que nació La Poderosa hace 14 años. La garganta poderosa como administradora del narcotráfico en Latinoamérica y el mundo. Maradona es un ser humano
un mago, el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos en todos los planetas y el más fiel representante de nuestra idiosincrasia con todo lo que eso implica. Si Maradona representa a los argentinos en cualquier lugar del mundo, yo no pienso que sea por el gol que hizo eludiendo a 10 ingleses, porque somos muy pocos los que podríamos con una pelota eludir a 10 ingleses. Creo que fundamentalmente nos representa también porque cada tanto vemos un gol con la mano y también porque nos damos cuenta cuántas jugadas nos faltan para poder vencer a Inglaterra afuera de la cancha o para poder vencer al patriarcado. Yo creo que Diego es las venas abiertas del fútbol, es un país que sangra por la herida y es la villa en carne viva. Fidel es eterno.